Listo, chicos. Me escuchan y ven pantalla, ¿cierto? Sí, Sí, profe. profe. Vale, Sí, muchas gracias. sí, profe. Entonces, como les decía, eso es lo que va a suceder en la profase uno. Como ustedes ya se saben, la profase de la mitosis va a ser básicamente lo mismo, solo que cambia esto, ¿cierto? Se van a emparejar los cromosomas con su homólogo, ¿cierto? Y van a intercambiar segmentos, ¿sí? ¿Cómo lo van a hacer? Este proceso se conoce como entrecruzamiento cromosómico, ¿sí? Es decir, que básicamente tenemos estos cromosomas que vienen del padre y de la madre, ¿cierto? Se conforma un organismo 2N, ¿cierto? Vienen estas células haploides, ¿cierto? Se unen, conforman un organismo 2N, ¿cierto? ¿Y qué va a suceder en ese entrecruzamiento? Se van a, digamos, ese cromosoma de ese padre y ese cromosoma de esa madre, sea uno, 2 o 3 o 5 o 20, 21, ¿cierto? En ese caso se van a emparejar el uno, es decir, básicamente se va a poner uno encima del otro, ¿sí? Hagan de cuenta que están ustedes, no sé, con su hermano, con su hermana y están jugando, no sé, a luchitas, bueno, no sé, se emparejan, no están bailando, ¿cierto? Y en ese caso, al emparejarse, lo que van a hacer estos cromosomas es que van a intercambiar segmentos, ¿sí? Vean que acá este cromosoma moradito, digamos de la madre, quedó con una patica rosada y una patica verde. Y lo mismo pasó con este cromosoma azul, ¿cierto? Quedó una patica verde y una patica rosada. Hubo un entrecruzamiento cromosómico en el cual se intercambiaron segmentos de tal manera que cada cromosoma, ¿sí? Quedó con la información genética diferente en cada una de esas paticas. Entonces, por eso les decía, hagan de cuenta que ustedes están jugando, no sé, con su hermano, con su amigo, con su novio, con quien sea, ¿cierto? Y hagan de cuenta que se cambiaron las medias y el uno quedó con la media del uno y quedó con la media del otro, ¿sí? Básicamente, les hago este ejemplo pues para que me entiendan ya que no nos estamos viendo, ¿sí? Pero es básicamente eso, ¿sí? Intercambiaron segmentos, ¿cierto? Ya después sucedió esto en la meiosis uno, ya después sucede la meiosis 2, ¿sí? En este caso se separan estos dos cromosomas, ¿cierto? El uno se va hacia una célula y el otro se va hacia otra célula, y va a ocurrir otra meiosis 2 en las cuales esas cromátides hermanas se van a dividir, ¿cierto? Y en este caso este cromosoma va a quedar, esta información genética va a quedar, va a ser única cada una de estas informaciones genéticas, ¿sí? Porque vean que quedó azul, esta patica azul, ¿cierto? Quedó azul con verde, quedó azul con morado, o rosado, perdón, quedó morado con verde, ¿cierto? Y quedó morado con rosado, ¿sí? Entonces, por eso es que yo les hablo de la importancia de la variabilidad genética. El que suceda esto va a hacer que cada una de esas cromátides hermanas quede completamente diferente, tenga una información genética totalmente diferente, ¿sí? Y en ese caso, pues esa información genética va a hacer que cada uno, digamos que esto sea un óvulo, ¿cierto? Se una con otro espermatozoide, ¿cierto? Y en este caso, este hijo va a ser único, va a ser diferente, este otro también, y este otro hijo también sea diferente, ¿sí? Por eso es que ustedes son totalmente diferentes a sus padres, son totalmente diferentes a sus hermanos, y pues no se parecen físicamente, ni mentalmente, ni personalmente. Cada uno de ustedes tiene su personalidad, su físico, su forma de ser, ¿sí? Entonces, por eso es importante que suceda o que ocurra la variabilidad genética, ¿cierto? Y cada uno de ustedes sea diferente a sus hermanos y a sus papás, ¿sí? En ese caso, porque muchas veces uno se pregunta, bueno, si yo vengo de mi papá y de mi mamá, y mi hermana también viene de mi mismo papá y mi misma mamá, ¿por qué no somos exactamente iguales? Por esta razón, ¿sí? Por esta razón es que cada uno de los hijos de nuestros padres o de nuestros abuelos, etcétera, va a ser diferente. Cuando pues no ocurre entrecruzamiento, pues va a suceder lo mismo, pero pues no va a haber cambio genético, ¿sí? Tenemos los cromosomas, no se van a emparejar, no van a intercambiar segmentos, este quedó exactamente igual a este también quedó exactamente igual a este, y vean que la información genética va a ser muy similar, esta va a ser igual a esta y esta va a ser igual a esta, ¿sí? Por eso es que en la reproducción sexual debe suceder este entrecruzamiento cromosómico, ¿sí? Y por lo tanto ese entrecruzamiento cromosómico lo que va a hacer es que
se dé variabilidad genética. En este caso, este cruce se va a conocer como quiasma, ¿sí? Y estos quiasmas pues van a favorecer el entrecruzamiento cromosómico y por lo tanto se va a ver favorecida la variabilidad genética de ese organismo, ¿sí? Entonces, básicamente, para que lo vean más claro, tenemos este cromosoma, pongámosle cromosoma 1, y tenemos este cromosoma 1 homólogo también, en el cual pues digamos que estos dos se emparejan, ¿cierto? Esta patica roja pasó para acá, ¿cierto? Y esta patica verde pasó para acá, ¿sí? En ese caso, ¿cómo van a quedar esos cromosomas? Este cromosoma pues va a quedar así, ¿cierto? Ese cromosoma homólogo verde, por decirlo así, va a quedar así, ¿sí? Y este cromosoma rojo va a quedar así. Si es claro, vean lo que sucedió. Se intercambiaron esos segmentos. Esta patica verde pasó para acá y esta patica roja pasó para acá, ¿sí? Entonces vean que ya los cromosomas quedan con información genética diferente, ¿sí? Ya sea en cada una de las cromátides hermanas o en solo una de las cromátides hermanas. ¿Sí es claro para ustedes, chicos? ¿O presentan dificultades? ¿No? Entonces, sí, en el parcial yo les pido dibújenme un ejemplo de entrecruzamiento cromosómico, ustedes ya van a estar en la capacidad de dibujarme permítanme, este cosito, ¿listo? Profe, Sí, dime. y digamos cuando son hermanos gemelos, o sea que no hay cruzamiento, Vale. o es muy aparte del tema. Bueno, ya vuelvo a repetir, Tatiana, voy a responderla. ¿Quién me preguntó? Que no. Ulises. Listo, gracias, Ulises. En ese caso, pues tenemos dos tipos de gemelos, gemelos idénticos o se les conoce también como unitelinos o gemelos no idénticos, que se los conoce como bivitelinos, ¿sí? En este caso tenemos los gemelos idénticos, que en este caso pues tenemos el óvulo y tenemos el espermatozoide, ¿sí? Y en este caso pues va a haber un periodo de fecundación, ¿sí? Pues el espermatozoide va a fecundar el óvulo. En ese caso, ese óvulo va a sufrir un proceso de división, ¿sí? Se va a partir por la mitad, digámoslo así. En este caso, este pedacito formó un gemelo y este pedacito formó otro gemelo. Este es el caso de los gemelos idénticos, ¿sí? O unitelinos. ¿Qué quiere decir unitelino? Que se desarrollan en un mismo saco amniótico o bolsa amniótica, ¿sí? En este mismo organismo, ¿sí? Y tenemos los gemelos no idénticos o lo que ustedes conocen como mellizos, que en ese caso sucede que la madre ovula por error o por cuestiones del azar o por lo que sucede, ovula dos óvulos, valga la redundancia, ¿no? Y en ese caso, pues como el hombre aporta tantos espermatozoides, llega un espermatozoide y fecunda este, y llega otro espermatozoide y fecunda este, ¿sí? En ese caso, tenemos este gemelo, no este gemelo que va a ser totalmente diferente a este porque seguramente este espermatozoide va a tener, no sé, esta información, este otro espermatozoide va a tener esta otra información, más la información diferente de cada uno de los óvulos, ¿sí? En este caso, dentro de ese proceso o dentro del proceso de entrecruzamiento cromosómico del espermatozoide con el óvulo, ¿cierto? En este caso va a ser diferente, ¿sí? Mientras que con el gemelo idéntico, pues va a suceder exactamente lo mismo porque va a tener la misma información genética, ¿sí? En ese caso, ya lo que sucede es que ya este espermatozoide y este óvulo, o estos óvulos y estos espermatozoides ya han sufrido este proceso de entrecruzamiento cromosómico, por eso los gemelos no idénticos o mellizos van a ser diferentes porque son diferentes óvulos y diferentes espermatozoides, mientras que los gemelos idénticos es un mismo óvulo y un mismo espermatozoide. ¿Sí te queda claro? Sí, profe. Vale. Bueno, entonces vuelvo a repetir para que les quede claro. Nosotros los seres humanos tenemos
23 pares de cromosomas, ¿cierto? 23 pares, de los cuales tenemos el par 1, par 2, par 3 y par 23, ¿cierto? O hasta el par 23 tenemos. En ese caso, cada uno de los pares, ¿cierto? Va a tener cierta información genética, ¿cierto? Entonces, en este caso, el par número 1, ¿cierto? Estos dos cromosomas van a ser el par número 1, ¿cierto? Que van a tener información genética similar, o más bien no la misma información genética, sino que en cada una de esas partes de esos cromosomas, los cromosomas se dividen en locus, ya lo veremos en genética, cada uno de esos cromosomas van a estar divididas en segmentos que se van a denominar locus y que se van a denominar genes, ¿sí? Entonces, supongamos que ya sucedió el proceso de fecundación, ¿cierto? En ese caso, este es el cromosoma del padre, ¿cierto? Y este es el cromosoma de la madre. Ay, perdón, de la madre. Bueno, esa M ahí me quedó rara. Bueno, de la madre, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder para que ese organismo sea diferente? Que esos cromosomas, ¿sí? Sean diferentes, que haya variabilidad genética, ¿sí? En este caso, para que haya esa variabilidad genética, para que ustedes sean diferentes a sus hermanos, básicamente, vamos a tener un cromosoma 1, en este caso verde, ¿cierto? En este caso verde, o venga, le pintamos una patica amarilla. Pintémosle una patica amarilla, ¿sí? Y en este caso tenemos otro cromosoma, pongámosle rojo, el de la madre, el verde es el del padre, el rojo es el de la madre, ¿sí? Y este cromosoma va a tener una patica verde, azul, pongámosle, una patica azul, ¿sí? Estos dos cromosomas se van a emparejar, ¿cierto? Van a hacer el proceso de entrecruzamiento cromosómico y en ese caso digamos que forman el quiasma. El quiasma es decir que se pone uno encima del otro, se abrazan prácticamente, no es que se abracen literalmente, sino que van a estar muy junticos. Hay un proceso en el cual pues este pedacito se va a cortar y este otro pedacito se va a cortar, ¿sí? Este pedacito azul se va a ir hacia el cromosoma rojo, perdón, este pedacito amarillo se va a ir hacia el cromosoma rojo y este pedacito azul se va a ir hacia el cromosoma verde. De tal manera que pues el cromosoma verde me quede, ¿cierto? Cromosoma verde con una patica de color azul, ¿sí? Bueno, acá no se nota mucho, pero bueno, ahí lo importante es que me entiendan, ¿sí? Y en el cromosoma rojo, ¿sí? Haya una información de color amarillo, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a suceder en el proceso O sea, entre intercambiar información, profe. sí, cambia la Intercambiarse. información genética, ¿sí? Digamos que acá en este pedacito haya información de tipo de cabello, liso, crespo, ondulado, pongámosle, ¿sí? Entonces resulta que el padre en este color amarillo es crespo, ¿sí? Y la madre en este color amarillo es lisa, ¿sí? Entonces lo que se hace es que esta información se intercambia, ¿cierto? Entonces el cromosoma del padre ya no quedó con cabello, ¿qué les dije? Crespo, sino que ya quedó con cabello liso, ¿cierto? Y después el cromosoma de la madre ya no quedó con cabello liso, sino que eres, ¿cierto? Ya después esto, pues en la meiosis 1, ¿sí? Luego va a suceder otra división, ¿cierto? En la cual, pues lo que va a suceder es que, a ver, esta división va a quedar como un cromosoma acá, un cromosoma rojo, otro cromosoma con una patica de color amarilla va a quedar, ¿sí? Y acá pues lo mismo, van a quedar dos cromosomas verdes, dos cromosomas individuales o dos cromatídeas hermanas individuales, por decirlo así, y la una de ellas va a tener, va a tener una patica azul, ¿sí? Es decir, que este proceso de recombinación lo que garantiza es que en algún momento esto lo que se va a convertir es en, a ver dónde están los colores. Acá. Esto se va a ir para una sola célula, esto se va a ir para otra sola célula, esto se va a ir para otra sola célula y otro para otra sola célula.
Hablando de hombres, en este caso esto se va a convertir en espermatozoides. Hablando de mujeres, esto se va a convertir en óvulos, ¿sí? Entonces piensen en ese bebé que está en formación. Ese bebé en formación tiene esta información genética, ¿cierto? Ese bebé en formación tiene esa línea germinal formándose, ¿sí? Se están formando todas sus células, tanto somáticas como sexuales, digámoslo así. Y pues esas células sexuales van a sufrir un proceso de meiosis, ¿cierto? Donde esas células sexuales tienen que tener el recambio de esa información genética de cada uno de los padres para que cada uno de esos cromosomas o esos óvulos tenga información genética, cosa que ese bebé cuando sea adulto y se reproduzca tenga información diferente para así garantizar la variabilidad genética. ¿Sí es claro para ti, Tatiana? ¿Y para todos? Sí, señora. Bueno, eso es básicamente lo más importante de lo que sucede en la recombinación, en el entrecruzamiento de esa información genética. ¿Listo? Bueno, entonces eso es lo que pasa. Y en esta parte, pues en esa profase 1 lo que se van a tener es que formar quiasmas para que haya este intercambio de información genética, lo cual va a asegurar que haya variabilidad genética. ¿Listo? Entonces, ya después de haber sucedido esto, vean que acá están los cromosomas ya con la información intercambiada. Vean que este azulito ya tiene una patica azul con un pedacito rojo. Este también patica azul con un pedacito rojo. Este rojo acá se ve un poquito extraño, pero es por la misma forma que tiene. Este rojo, en este caso, tiene tanto arriba como abajo paticas azules, ¿cierto? Y seguramente este azul no se ve bien, pero atrás tendrá este azul paticas rojas, ¿sí? Entonces puede ser lo mismo. Tenemos un cromosoma, ay Dios mío, tenemos un cromosoma, ¿cierto? Donde le puede cambiar a ese cromosoma, le puede cambiar la información de una sola patica, le puede cambiar la información de dos paticas o le puede cambiar la información de las 4 paticas. ¿Sí? El ejemplo que yo les di es donde solamente hay un caso de recombinación en la cual, hay solo un intercambio en una de esas paticas de esos cromosomas, ¿sí? Puede suceder que se cambien en 2 patas, en 3 patas o hasta en 4 patas, ¿sí? Eso ya depende de lo que esté sucediendo en las células, ¿listo? Profe, o sea que si, por decir de ese ejemplo que se pasara, se intercambiara la información de las 4 paticas en la sexualidad, quiere decir que el feto, bueno, o el bebé que vaya a nacer va a tener, pues, se va a parecer mucho, ya sea al papá o a la mamá. Pues la verdad no sabría decirte, ¿sí? Porque en ese caso, este cromosoma, como lo tenemos acá, cuando suceda la meiosis 2, pues va a quedar, a ver, déjame te dibujo, va a quedar, digámoslo, una patica roja, ay Dios mío, ahora no pude manejar los controles hoy, va a quedar una patica roja, 2 paticas rojas, por decirlo así, pero pues va a cambiar que cada una de esas paticas, ¿sí? Va a tener un pedacito en su extremo de color azul, ¿sí? Supongamos que el cromosoma de la madre era color azul, ¿sí? En este caso el cromosoma de la madre quedó con paticas rojas, ¿sí? Lo que sucedió esto, ¿sí? Entonces, por eso yo te digo, no sabría decirte, aunque no creo que salga muy parecido al papá en esta situación, al papá o a la mamá. Lo que sucede es que cuando veamos genética es que hay ciertos genes dominantes, ¿sí? Y por eso con esos genes dominantes lo que va a suceder es que se van a expresar con mayor probabilidad, ¿sí? O se expresan sí o sí en ese bebé, ya dependiendo de las recombinaciones genéticas. Por eso es que generalmente dice, ay, es que mi hijo se parece más al papá que a la mamá, o dicen, es que mi hijo se parece más a la mamá que al papá, ¿sí? En ese caso ya depende de dominancia y recesividad de estos genes. Este intercambio lo único que va a decirte, ¿sí? Es que, lo único que te va a decir es el tipo de información o el entrecruzamiento que va a haber entre esos cromosomas de ese papá y ese mamá. En este caso, pues te van a quedar, ese otro cromosoma te va a quedar así, con una patica roja cada uno a cada extremo. ¿Sí es claro para ti? Sí, profe, ya. Vale.
Eso es lo que asegura básicamente el intercambio cromosómico, es que se cambie de genes, que haya variabilidad genética. ¿Listo? No se confundan si es que el hijo se va a parecer más o no. Eso no, eso pues muchas veces hasta no se sabe porque es que la genética es muy compleja. Y aparte de que no solamente se va a analizar un cromosoma, ¿cierto? Sino que se van a analizar pares de cromosomas y se van a analizar, o eso depende más bien de los 23 pares de cromosomas. Y cada par de cromosomas tiene una información genética inmensa, ¿sí? Además que hay características que son poligenéticas, es decir, no sé, por ejemplo, que el color de ojos no solo depende de un gen, sino que depende de 2, de 3, de 4, ¿sí? Entonces, por eso les digo, el que un hijo se parezca a un papá o a la mamá, ya es muy difícil predecirlo, que sí hay de pronto hoy en día hay ciertas predicciones donde los papás pagan mucha plata y es que yo quiero ver cómo de pronto van a ser mi hijo si yo tengo hijos con esta muchacha o con este muchacho, por decirlo así. Entonces les dan como una aproximación de cómo va a ser ese bebé, pero no quiere decir que ese bebé sea exactamente igual o a esa representación que les están dando. ¿Listo? Entonces, ya después de la profase tenemos la metafase, que también se va a parecer mucho a la metafase de la mitosis, ¿sí? En este caso, pues lo mismo. Los cromosomas se van a disponer en la línea del ecuador o en la placa metafásica, ¿sí? Y en este caso, va a haber ya un cromosoma en cada frente de cada polo, es decir, digamos, son los pares de cromosoma número 1, los pares de cromosoma número 2, los pares de cromosoma número 3. En nosotros, pues así sucesivamente hasta el par de cromosomas número 23, ¿cierto? Entonces, este cromosoma se va a disponer hacia esta cara de la célula, por decirlo así, y este se va a disponer hacia esta cara de este cromosoma, ¿sí? Y así, pues cada uno de los cromosomas del individuo o del organismo que estemos hablando, ¿sí? Y en este caso, ambas cromátidas de cada par, recuerden que estas dos cositas son o esto es una cromátida hermana a esta cromátida hermana, ¿cierto? En este caso, ambas cromátidas se van a unir, ¿cierto? Al microtúbulo, es decir, este microtúbulo se va a unir a este cinetocoro, este microtúbulo se va a unir a este cinetocoro y así sucesivamente. Vean que es básicamente lo mismo que sucede en la mitosis. ¿Sí? En la metafase de la mitosis. Pero en este caso ya va a cambiar la cantidad de cromátides hermanas, ¿sí? Y pues, a ver, denme un segundito. Y pues lo que va a suceder ya después en la anafase es que esos cromosomas o esas cromátides hermanas van a ser aladas cada una hacia los polos de la célula, ¿sí? Lo que les decía, se van a unir, ¿sí? Para que se van a unir cada microtúbulo a cada cinetocoro para que cada cromosoma sea llevado hacia cierto lugar de la célula o hacia cada uno de los polos. Y vean que, por ejemplo, en este caso, estos cromosomas tuvieron intercambio nomás en esta patica, ¿sí? Estos cromosomas también tuvieron intercambio nomás de esta información de acá. Y estos cromosomas en este caso tuvieron intercambio de la información en dos pares de esta cromátide hermana, ¿cierto? En dos lugares de esta cromátide hermana. Es lo que yo quiero que vean. Y lo mismo, acá se degradan o se descomponen las coecinas, que son las que tienen unidas, las que se encargan de unir estos cromosomas durante la formación del quiasma, ¿cierto? Se degradan y por lo tanto pueden ser separados, ¿sí? Y pues los cromosomas homólogos, es decir, esta cromatida hermana con esta cromatida hermana, son llevadas juntas hacia cada uno de los polos, ¿sí? La cohesión de las coecinas aún permanece entre cromátides hermanas, mientras no en cromosomas homólogos. Para que les quede más claro, en este caso, a ver, les dibujo, para que les quede más claro, este cromosoma va a ser homólogo a este cromosoma, ¿sí? Es decir, supongamos que este es el cromosoma 1, que es homólogo a este cromosoma 1, ¿sí? Y cada cromosoma pues va a tener sus cromátides hermanas. Es decir, que estas cromátides hermanas del cromosoma 1 se van a ir juntas hacia allá y estas cromátides hermanas también se van a ir juntas hacia allá,
¿sí? Las coecinas permanecen activas entre las cromátides hermanas, o es decir, no se degradan, pero sí se degradan entre cromosomas homólogos. ¿Sí es claro? Tengan en cuenta que estos dos son los cromosomas, son esto, básicamente, los cromosomas homólogos, y las cromátides hermanas van a ser cada una de esas paticas, básicamente, ¿sí? Es decir, que esas coecinas se van a mantener entre cromátides hermanas, pero no entre cromosomas homólogos. ¿Listo? Aquí se persiste el centrómero, lo que hace que las cromátidas se muevan como una unidad hacia el mismo polo. Eso también permanece el centrómero, es decir, este centrómero que une estas cromátides hermanas, este centrómero y los centrómeros de cada uno de los cromosomas se va a mantener, cosa que se vaya cada una de las cromátides hermanas junticas y no se separen. ¿Listo? Eso es lo que va a suceder. Y pues ya tenemos lo que sucede en la telofase. Profe, ¿Sí? espere un momentico, regrese la diapositiva, por favor. Ujú. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Profe, las paticas de los cromosomas son las cromátides hermanas. Ujú. Esto es una cromátide hermana, esto es una cromátide hermana. A ver, vuelvo y les hago el dibujito. A ver, ¿dónde está este cosito? Tenemos esta cromátide hermana, ¿cierto? Que es homóloga o que está unida a esta cromátide hermana. Este, supongamos, ya les he dicho, es el cromosoma 1. Este cromosoma viene del padre. Este cromosoma 1 que viene del padre va a ser homólogo al cromosoma 1 que viene de la madre, ¿sí? En este caso, este cromosoma va a ser otro cromosoma 1. Es decir, estos dos cromosomas van a ser homólogos, cromosomas homólogos, estos que les menciono acá, cromosomas homólogos, ¿sí? Y cada uno de esos cromosomas, esto va a ser, se lo subrayo con otro color, esto va a ser la cromátide hermana, esta va a ser la cromátide hermana de esta otra cromátide que está acá. ¿Sí es claro, Kevin? Sí, profe. Y esas cromátides van a estar unidas por un centrómero que va a estar acá, ¿sí? Como un moñito, digámoslo así, y por unas proteínas que se llaman coecinas que los mantienen unidos, ¿sí? Por eso, por la ayuda de este centrómero, es que se van separando cada uno de los cromosomas homólogos. Supongamos que este es el cromosoma del padre y este es el cromosoma de la madre, ¿sí? Se separan estos cromosomas homólogos ya después de haber sufrido ese recambio de información genética. ¿Listo? ¿Sí es claro? Sí, profe. Vale. Bueno, entonces eso es básicamente lo que sucede en la anafasia, ¿sí? Ya se separan los cromosomas. Tenemos lo mismo, la telofase se ponen en la placa metafásica o el ecuador de la célula y anafase se separan los cromosomas homólogos, ¿sí? Y acá ya tenemos la telofase, que es lo mismo que la mitosis, ¿cierto? Se empieza a formar el surco de división, se empieza a formar la cobertura nuclear, empieza a desaparecer el uso mitótico, ¿sí? Y se separan eh, esos dos células nuevas, ¿sí? En este caso, pues vean que tenemos este cromosoma más grande, ¿cierto? Donde pues tiene información del otro cromosoma rojo de este, ¿cierto? Tenemos este cromosoma más pequeñito que viene a ser homólogo a este y este cromosoma que viene a ser homólogo a este, ¿sí? Vean que la información se está viendo separada. En este caso, se está garantizando que acá vaya tanto información del padre de la madre como acá también está sucediendo, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué es lo que dice? Cada mitad de la célula tiene un conjunto haploide. Vean que en este caso tenemos todavía pares de cromosomas junticos, es decir, que en este caso
Sí, un conjunto de cromosomas, conjunto haploide completo de cromosomas duplicados. Sí, acá pues es haploide, es decir, que es N. ¿Dónde está mi cosito para dibujar? Es decir, cada una de estas células va a ser N porque ya no están los cromosomas homólogos, ya no está este cromosoma unido a este cromosoma, sino que vean que ya este se separó de este de este y este de este, ¿sí? Entonces, por eso se hablan que ya acá en este caso son células haploides, ¿sí? Cada cromosoma está compuesto por dos cromátidas, ¿sí? Tenemos este cromosoma compuesto por dos cromátidas como los demás, ¿cierto? Con regiones de ADN de cromátidas no hermanas. Es decir, esta región de ADN no corresponde a esta cromátide hermana, sino que corresponde a esta cromátide de este otro cromosoma, ¿sí? La citoquinesis generalmente ocurre simultáneamente con la telofase 1, o sea, sucede este proceso y se está formando el núcleo, está desapareciendo el uso mitótico, se están conformando otra vez los nuevos organelos, ¿cierto? Y está sucediendo tanto la telofase como la citoquinesis, es decir, se va organizando la célula y al tiempo se está dividiendo, ¿sí? Se forman dos células hijas haploides, lo que les digo, ya no están los cromosomas homólogos junticos, sino que ya están separados. En células animales se forma un surco de excisión, lo que ya sabemos, esta división que corta las células. En las células vegetales se forma la placa celular o la pared celular, que ya vimos en la mitosis, ¿cierto? No se produce duplicación cromosómica entre la meiosis 1 y la meiosis 2. Recuerden que en la mitosis nosotros hablábamos que había duplicación de ADN o síntesis de ADN. Acá en este caso, como necesitamos es dividir la información genética, ¿cierto? No tenemos, vamos a pasar de células 2N a N, pues en este caso no va a haber síntesis de ADN, ¿sí? No se produce duplicación cromosómica. Eso que yo les mencionaba en en la clase anterior a mitosis, ¿cierto? Donde tenía que haber este proceso donde actuaban todas estas enzimas para generar la hebra complementaria de ADN, que se formaba una cadena continua y una cadena discontinua. Acá en la meiosis, pues no se forma porque vamos a dividir, a separar la información genética, ¿sí? En ese caso, eso es lo que va a suceder. Bueno, eh, y pues ya ahora, después de haberse dividido esas células, vamos a pasar a una segunda división, ¿sí? Tenemos la meiosis 2 y vuelve a iniciar con la profase, ¿sí? Entonces, en este caso, estamos hablando de este proceso. Ya terminamos este proceso de meiosis 1, donde se van las cromátides hermanas juntitas, ¿cierto? Vamos a hablar de la meiosis 2, donde esas cromátides hermanas se van a ver separadas individualmente, ¿sí? Entonces, lo mismo, vuelve en esa profase 2, se forma el uso mitótico, ¿sí? Y se empieza otra vez a descomponer esa envoltura nuclear, ¿sí? Y pues los microtúbulos se empiezan a alargar, por decirlo así, y se unen a los cinetocoros de cada par homólogo, ¿sí? Es decir, que se van a unir, estos microtúbulos van a proceder a unirse acá, ay, van a proceder a unirse acá, en esos cinetocoros, ¿sí? De cada uno de esos cromosomas en ambas nuevas células formadas, ¿sí? Eso es lo que va a suceder. Y pues en la meiosis 2, en la metafase, ya va a suceder lo mismo. Esos cromosomas lo que van a hacer es que se van a ir de nuevo a la placa metafásica. ¿Sí? Ya tenemos estos cromosomas con sus cromátides hermanas juntas, vuelven y se van a la placa metafásica, ya cada microtúbulo está unido a cada cinetocoro, ¿sí? Lo cual pues va a garantizar que cada una de las cromátides hermanas, ¿sí? Se vaya hacia el lado de la célula que le corresponde, ¿sí? Y asimismo va a suceder pues con cada uno de los cromosomas, con cada una de esas cromátides hermanas y con cada una de esas dos nuevas células que se formaron en la meiosis 1, ¿sí? Las dos cromátidas hermanas de cada cromosoma no son genéticamente idénticas,
Es decir, esta no va a ser igual a esta cromatide tampoco va a ser igual a esta cromatide tampoco va a ser igual a estas tampoco y estas tampoco. ¿Quién me dice por qué no son genéticamente iguales? ¿Mm? ¿Por qué no son genéticamente iguales? Ahí se ve en el dibujo. ¿Quién me dice? Por el intercambio de información, profe. Por el intercambio de información, por esos quiasmas que se formaron por ese intercruzamiento cromosómico. Acá esta no va a ser igual a esta porque mira que esta cromatida hermana tiene un segmento de un cromosoma azul, de este cromosoma que está acá, ¿cierto? Lo mismo este cromosoma azul tiene 2 segmenticos de cromosoma rojo. Y acá lo mismo, este cromosoma rojo tiene 2 segmenticos de cromosoma azul. Por eso esta cromatida hermana va a ser diferente o genéticamente diferente a esta. Lo mismo así, esta va a ser diferente a esta y esta va a ser diferente a esta. Y así lo mismo con las cromátides de la otra célula. ¿Listo? Debido al cruce de la meiosis 1, sí, pues no van a ser genéticamente idénticas. Los cinetocoros de las cromátides hermanas están unidos a los microtúbulos que se extienden desde los polos, ¿sí? Lo que ya les dije. Acá se forma el cinetocoro. Acá está el cinetocoro unido al microtúbulo del uso mitótico. Acá lo mismo con esta cromátide y así con cada una de las cromátides. Estoy siendo un poco repetitiva, pero es que pues esto es un poquito denso, esto es un poquito complicado y quiero que les quede claro. ¿Listo? Si no entienden, pues yo vuelvo y repito. Y pues sucede luego la anafase, que en ese caso la anafase lo que va a hacer es jalar esas cromátides hermanas y vean que se van a ver separadas. Aquí están juntitas, véanlas, y acá pues ya se están separando, ¿sí? O las están separando esos microtúbulos, ¿sí? Acá sucede lo mismo. Las proteínas que mantienen unidas a cada una de esas cromátides, ¿cierto? Se van a descomponer, ¿cierto? El centrómero lo permite, pues, el centrómero se va a separar, se van a degradar esas proteínas en el centrómero, lo cual va a permitir que cada cromatide hermana sea separada, ¿sí? Y pues las cromátides se van a mover o van a ser aladas hacia cada uno de los polos opuestos, ¿sí? Como cromosomas individuales. En este caso ya se van a ver cromosomas completamente individualizados, ya no hay cromátides hermanas, ya no hay cromosomas homólogos, cada una de esas cromátides se va a convertir en un cromosoma individualizado o en un cromosoma individual, ¿sí? Y pues lo que va a suceder en la telofase y pues con la citoquinesis, ¿sí? Lo que va a suceder es que pues mientras se va dividiendo la célula, otra vez esos cromosomas están siendo encapsulados en esa membrana nuclear, se va escondiendo, se va degradando, se va guardando este uso mitótico y se dará paso ahora sí a la formación de 4 células hijas, ¿sí? Acá, como les digo, los núcleos se forman otra vez, los cromosomas comienzan a descondensarse. Recuerden que los cromosomas se encuentran descondensados dentro del núcleo, ¿cierto? Se produce la citoquinesis, es decir, el proceso de división celular propiamente